Mi nombre es Bellos Cati y nuestro tema a desarrollar es la introducción al estudio de los tejidos epiteliales. ¿Qué es un tejido epitelial? Un tejido epitelial básicamente es un tejido el cual cubre la superficie del cuerpo, tubos y cavidades. Estas superficies epiteliales forman una capa continua la cual dispone a uno o varios estratos celulares. El tejido epitelial representa en su conjunto más del 60% de todas las células del cuerpo humano. Estas células se encuentran próximas entre sí y están separadas por una sustancia extracelular, la cual es muy escasa, y se conectan unas con otras a nivel de superficies laterales por uniones celulares, intracelulares, proporcionando así la cohesión interviene en el intercambio de metabolitos y de información. El tejido epitelial está apoyado a una estructura denominada membrana basal. Ella está separada por el tejido conectivo subyacente, el cual es el que aporta la nutrición, ya que como bien sabemos el epitelio es avascular. Por lo tanto, se nutre mediante el mecanismo de difusión a partir de los capilares de dicho tejido conectivo. La membrana basal es una estructura densa y amorfa, la cual tiene de 50 a 100 nanómetros de espesor. Una de sus características más interesantes de la membrana basal es su capacidad de autosemblaje a partir de componentes que la conforman. También por otro lado tenemos la membrana basales continuas. Esta se basa únicamente en mantener el control estricto en el tránsito y movimiento de las células y de las moléculas bioactivas en ambas direcciones. Hablando un poco sobre la característica del tejido epitelial, podemos decir que esta cubre en todas las superficies del cuerpo. También posee poca sustancia intracelular. Esta descansa sobre una membrana basal. También podemos decir que por lo general es avascular y posee la capacidad de desarrollar cambios morfológicos y funcionales. Mi nombre es Juan Jiménez y en este momento les hablaré sobre los tipos de uniones celulares que caracterizan al tejido epitelial. Estos mediados por proteínas de la membrana celular que actúan como moléculas de adhesión celular especializadas y por zonas especializadas de la membrana celular forman uniones celulares. Estas pueden ser tres: uniones oclusivas, uniones anclantes y uniones comunicantes o gap. Las uniones oclusivas impiden la difusión de moléculas entre células adyacentes, contribuyendo a la función de barreras desarrolladas por las células epiteliales. También impiden la migración lateral de proteínas especializadas en la membrana celular, de modo que delimitan y mantienen un dominio especializado en la membrana celular. Este tipo de uniones está bien desarrollada en las células epiteliales que recubren el intestino delgado y en otras células que transportan activamente sustancias. De esta forma, impidiendo la difusión retrógrada de las mismas. Las uniones anclantes proporcionan sustentabilidad mecánica a agrupaciones celulares. Estas conectan entre sí los citoesqueletos de las células y estos a la matriz extracelular. Los filamentos del citoesqueleto se unen mediante la acción de proteínas conectoras intracelulares que fijan los filamentos a proteínas conectoras transmembranosas. Las uniones comunicantes o gap permiten la difusión Estas permiten la difusión simple, la difusión selectiva de moléculas a las células adyacentes. Y este tipo de uniones es muy abundante en la embriogénesis y en los músculos, en las células musculares cardíacas y en las células musculares lisas.
Clasificación de los epitelios. Los epitelios se pueden clasificar mediante 3 criterios. Según su función, tenemos el epitelio de revestimiento o pavimentoso y el epitelio glandular. El epitelio de revestimiento es aquel que recubre externamente la piel o internamente los conductos y cavidades huecas del organismo, en el cual las células epiteliales se disponen formando láminas. El epitelio glandular es aquel que forma las glándulas y tiene una gran capacidad para producir sustancias. También podemos clasificar a los epitelios según la forma de las células epiteliales. Pueden ser epitelios planos, epitelios cúbicos y epitelios prismáticos o cilíndricos. Los epitelios planos están formados por células planas, lo que quiere decir que la altura es mucho menor que la anchura y disponen de un núcleo aplanado. Los epitelios cúbicos están formados por células cúbicas y estos se disponen tanto altura y anchura en iguales proporciones y poseen un núcleo redondo. Tenemos también a los epitelios prismáticos o cilíndricos que están formados por células columnares y estos se disponen de una altura mucho mayor que la anchura y el núcleo es de forma ovoidal. Los epitelios también se pueden clasificar de acuerdo al número de capas de las células que lo conforman. En eso también tenemos el epitelio simple o monoestratificado. Este está formado por solo una capa de células, y todos los núcleos celulares están dispuestos a un mismo nivel. Estos se dividen a su vez en 3. El epitelio simple plano, el epitelio simple cúbico y el epitelio simple cilíndrico. El epitelio simple plano es aquel que recubre la superficie o la cubierta de los ovarios. Lo podemos también encontrar se adapta a funciones de revestimiento y desplazamiento entre las superficies entre sí, como por ejemplo el revestimiento interno de los vasos sanguíneos y linfáticos y los alveolos pulmonares, el asa de Ende, la cápsula de Bowman y el mesotelio de las serosas. Este tipo de epitelio se conforma por una lámina de células planas unidas estrechamente, con un núcleo aplanado y prominente. Tenemos también el epitelio cúbico simple, en el cual sus funciones más importantes destacan en la absorción y secreción. Este tipo de epitelio lo encontramos en los ductos de muchas glándulas endocrinas, como lo es la tiroides, y los ductos del riñón. En el epitelio simple cilíndrico tenemos que sus funciones son de absorción y de secreción. Estos, como por ejemplo el revestimiento interno del tracto digestivo, desde el cardio en el estómago hasta el ano y la vesícula biliar. También, por otro lado, también tenemos el epitelio estratificado. Este es aquel que se conforma de varias capas de células. Este se divide a su vez en el epitelio estratificado plano, epitelio estratificado cúbico y epitelio estratificado cilíndrico. El epitelio estratificado plano se divide a su vez en 2, aquel que tiene presente la queratina y otro que no tiene queratina. El que tiene presente queratina es aquel que conforma la epidermis de la piel y es aquel donde las células más superficiales están muertas y el núcleo y el citoplasma son reemplazados por queratina, formando una envoltura resistente y totalmente impermeable al agua y casi impenetrable por bacterias, cumpliendo funciones de protección.
Tenemos también el epitelio estratificado cilíndrico, y este está presente más que todo en pequeñas partes de la faringe, en la uretra masculina, en la conjuntiva y en la conjuntiva ocular. Por otro lado, también tenemos el epitelio estratificado cúbico, presente en los ductos de las glándulas sudoríparas. Por último, tenemos el epitelio pseudoestratificado. Este tipo de epitelio es aquel que todas las células se disponen en una misma capa, sin embargo, no todas llegan a la superficie. Es aquí donde se pregunta o se tiene la creencia de que son epitelios simples. Básicamente son varios tipos de células dispuestas en una sola capa. Este tipo de epitelio lo encontramos en la uretra masculina, en el epidídimo y en los conductos excretores. También una de las mayores proporciones que se encuentra el epitelio pseudoestratificado en el organismo es del tipo ciliado. Este lo encontramos en la mucosa de la tráquea y en los bronquios primarios, así como también en la cavidad nasal, en la cavidad timpánica y en el saco lagrimal. Yo soy Caricela Hernández y les voy a hablar sobre las membranas epiteliales de la superficie corporal. En ellas se encuentran dos capas, una capa externa y una capa interna. La capa externa es la que constituye al epitelio de superficie y la epidermis. La epidermis está formada por el epitelio estratificado plano, el cual posee 4 células de gran importancia, los cuales son los queratinocitos, los melanocitos, la célula de Langerhans y la célula Merkel. Los queratinocitos constituyen el 90% de las células epidérmicas. En ella se producen una proteína fibrosa denominada queratina, la cual se encarga de proteger a la piel. Los melanocitos constituyen el 8% de las células epidérmicas. Producen la melanina, la cual es el pigmento marrón de la piel. Estas absorben la luz ultravioleta. La célula de Langerhans deriva de la célula ósea, la cual migra a la epidermis. En ella se intervienen los resultados inmunes de la piel, es decir, que son macrófagos. Pueden ser dañadas fácilmente por la luz ultravioleta. La célula de Merkel, esta se encuentra ubicada en el estrato basal de la epidermis. Se encuentran conectadas con nervios sensitivos e intervienen la sensación del tacto. La capa interna está integrada por la dermis, la cual está compuesta por el tejido conjuntivo que contiene el colágeno, las fibras de colágeno tipo 1 y las fibras elásticas. Las células que se encuentran en la epidermis son los fibroblastos, los macrófagos, los adipocitos y los mastocitos. En estas células se encuentran los vasos sanguíneos, los nervios, las glándulas subcutáneas y los folículos pilosos. Hay membranas epiteliales que se encuentran unidas conjuntamente mediante una capa epitelial y una capa subyacente de tejido conjuntivo. Estas son la membrana mucosa, la membrana serosa y la membrana sinovial. La membrana mucosa es una membrana que tapiza la cavidad corporal hacia el exterior. Es en donde se recubren internamente el sistema digestivo, el sistema respiratorio y el sistema reproductivo. Es un mecanismo de gran importancia de defensa para el organismo, ya que las células se unen unas con otras en una unión hermética, constituyendo una barrera en donde muy difícilmente podrán atravesar las bacterias y otros agentes patógenos. El epitelio de mucosa digestivo segrega enzimas las cuales son de gran importancia para el sistema digestivo y en donde se absorben los nutrientes. La membrana serosa es una membrana que tapiza la cavidad corporal que no va hacia el exterior. Estas recubren los órganos que se encuentran en el interior de dicha cavidad. La serosa está constituida por una fina capa de tejido conjuntivo laxo y que está cubierto por una capa
epitelial escamoso simple. Esto se le denomina mesotelio, debido a que forma un líquido denominado líquido seroso. Este líquido se encarga de lubricar los órganos para que estos puedan pasar unos contra otros y contra las paredes de dicha cavidad. La membrana sinoviales es una membrana conjuntiva ya que carece de tejido epitelial. Estas recubren la cavidad de las articulaciones sinoviales. Están constituidas por un tejido conjuntivo laxo de fibras elásticas y variaciones de grasa. Las membranas sinoviales es aquella que se encarga de lubricar los cartílagos de las articulaciones de los huesos para su movimiento y su nutrición. El epitelio poliforme. Este epitelio es exclusivo de las vías urinarias. Por ello es denominado urotelio. Estos se encuentran en la cáliz renal, en la pelvis renal, en el uréter, en la vejiga, en parte de la uretra masculina y en el inicio de la uretra femenina. El urotelio es un epitelio que cubre desde la pelvis renal hasta la uretra, constituyendo el uréter y a la vejiga. La pelvis renal es una extensión del uréter, es su conexión renal, el cual se encuentra en el hilo renal, el cual constituye a la mitad del riñón. Las vías urinarias se inicia a partir de la pelvis renal de cada riñón, en donde se origina el uréter derecho y el uréter izquierdo, es decir, un uréter por cada riñón. El uréter desemboca en la vejiga, en la cual es el reservorio de la orina, y la vejiga se conecta con la uretra, el cual es el conjunto de secreción de las sustancias vejicales. El urotelio es una barrera contra la orina, ya que previene las filtraciones de líquidos a extractos más profundos. Las células del urotelio están cubiertas por uroplaquina, la cual es una proteína que tiene una función de impermeabilizar el urotelio. La célula secretora. Esta es un conjunto de células vivas especializadas en producir secreción que se originan del metabolismo celular, las cuales pueden ser eliminadas hacia el exterior o retenidas en la cavidad de los canales. A veces se unen para formar las glándulas, aunque la mayoría del tiempo no sucede eso. El epitelio glandular es un conjunto de tejidos que recubren y que tapizan y cubren los órganos asociados a la secreción de sustancias. Estos tejidos glandulares son capaces de formar secreciones de productos de sustancias de diversa naturaleza, como lo son las hormonas y el sudor. Mi nombre es Claudia Rodríguez. Dando continuidad a lo anteriormente dicho por mi compañera, les voy a definir lo que es la histogénesis del epitelio glandular. Las glándulas se originan a partir de células epiteliales que dejan la superficie en que se desarrollaron y penetran el tejido conectivo subyacente. Los epitelios glandulares están formados por un conjunto de células secretoras que elaboran una o varias sustancias específicas de composición distinta a la del plasma sanguíneo o a la del líquido tisular, que son excretadas según las necesidades del organismo. Hablando de su origen embrionario, podemos decir que deriva de las 3 capas germinales, las cuales son el endodermo, que es la capa interna, el mesodermo, que es la capa del medio o la capa mediana, y el ectodermo, que es la capa externa. Y estas 3 capas son las que dan lugar a todas las células y tejidos del organismo. La glándula.
Las glándulas son grupos de células que producen y secretan sustancias químicas, seleccionan y extraen materiales de la sangre, los procesan y secretan el producto químico terminado para su uso en algún lugar del cuerpo. Algunos tipos de glándulas liberan sus secreciones en áreas específicas. Las glándulas se clasifican en dos grupos principales con base en el método de distribución de sus productos secretores. Son las glándulas, estos dos tipos son las glándulas endocrinas y las glándulas exocrinas. Las glándulas endocrinas son aquellas que producen hormonas y las liberan de manera directa en la sangre, desde donde viajan a los tejidos y órganos de todo el cuerpo. Las glándulas endocrinas ayudan a controlar muchas funciones del cuerpo, como el crecimiento y el desarrollo, el metabolismo y la capacidad reproductiva. Algunos ejemplos de glándulas endocrinas son la hipófisis, la tiroides y las glándulas suprarrenales. Las glándulas exocrinas. Las glándulas exocrinas liberan su producto de secreción a una superficie epitelial, ya sea externa, que es abierta, o interna, que va a ser la cerrada. La mayoría lo hace mediante un sistema de conductos llamados conductos excretores. Estas son originadas a partir de esta superficie epitelial, los cuales constituyen la unidad conductual, ya que unido a ellos se encuentra la unidad secretora de las glándulas, que es denominada adenómero. Ambas unidades conforman el parenquima de la glándula, mientras que el estroma se refiere al tejido conectivo que la sostiene. Las glándulas, algunas de ellas son glándulas salivales, páncreas y el hipotálamo. Ahora vamos a definir lo que son las glándulas intraepiteliales. Las glándulas intraepiteliales son aquellas glándulas que se encuentran entre las capas del epitelio de revestimiento, es decir, son glándulas que las vamos a encontrar en el epitelio. Un ejemplo de esto son las células calciformes y las glándulas de Litter. Las glándulas extraepiteliales son aquellas glándulas que su porción secretora, adenómeros, se localizan en el tejido conectivo adyacente. Se forman por la invaginación del epitelio de revestimiento. Un ejemplo de esto son las glándulas sudoríparas. Las glándulas intramurales son parte del sistema digestivo, son intramurales o glándulas salivales menores. Estas están localizadas en la mucosa y en la submucosa de diferentes regiones de las paredes de la cavidad oral. Ejemplo, en los labios, la boca, el paladar duro y el blando, la lengua y la orofaringe. Las glándulas extramurales también conocidas como glándulas salivales mayores o principales, son la parótida. Submaxilares o submandilares y las sublinguales, que corresponden a órganos accesorios de la cavidad oral, cuya función es secretar saliva. Mi nombre es Laura Novoa. Mi punto a tratar es acerca de la clasificación de las glándulas exocrinas. Se pueden clasificar según el número de células. Tenemos las unicelulares. Estas están formadas por una célula secretora, como las células caliciformes o mucosas, que se encuentran distribuidas entre las células cilíndricas del epitelio de muchas mucosas, como la del estómago. Las multicelulares. Estas están formadas por múltiples células formando una estructura más o menos compleja. La clasificación de las glándulas de acuerdo a la naturaleza de secreción. Las serosas. Estas elaboran una secreción más o menos acuosa. Elaboran una secreción acuosa rica en enzimas, presentan gránulos pequeños de secreción y basófilos que ocupan la porción media y apical del epitelio secretor. Las mucosas. Estas secretan mucinógenos, proteínas glucosiladas, que al hidratarse construyen un lubricante protector grueso y viscoso, parecido a un gel conocido como la mucina, que es un componente mayor que el moco. Como ejemplo de las mucosas tenemos las glándulas salivales de la raíz de la lengua. Según su conducto excretor, las simples, estas las
las denominamos así cuando el conducto excretor no se ramifica. Las compuestas, estas son las más complejas, ya que el conducto excretor se ramifica y al final de sus ramificaciones se encuentran numerosas unidades secretoras. La simple ramificada es aquella que, a pesar de que no se ramifica, la glándula posee varias unidades secretoras. Según su adenómero, las tubulares. Las células del adenómero se ordenan formando túbulos más o menos largos con una luz de diámetro regular. Las alveolar. Esta es unidad secretora, está distendida formando un saco o un alveolo. Las acinar. Esta, además de poseer la misma forma de saco, la luz es más tubular que redondeada. Y la túbulo alveolar o acinares, estas glándulas poseen secretoras que tanto como acinares como tubulares. Existen diferencias entre las glándulas exocrinas y endocrinas, y es que las glándulas exocrinas liberan el producto de secreción mediante un sistema de conductos que se abren a una superficie externa o interna, mientras que las glándulas endocrinas liberan el producto de secreción a la sangre. Si se mantiene contacto con la superficie es una glándula exocrina, y si no se mantiene el contacto con la superficie es una glándula endocrina. Mi nombre es José Olivero y les hablaré sobre la secreción de glándulas exocrinas. El sistema exocrino son glándulas exocrinas, valga la redundancia, que se distribuyen en el cuerpo para secretar sus productos a órganos huecos y a la superficie de la piel, a través de conductos de excreción, por lo tanto mantiene comunicación con el exterior. Las glándulas exocrinas tienen 3 métodos para liberar sus productos secretores. El primero es el mecanismo holocrina. Son aquellas que cargan su citoplasma con lípidos que representan la secreción. Por lo tanto, toda la célula se desintegra y se transforma en secreción. Glándulas sebáceas y de meibomio. Su función es cuya secreción está constituida por células desintegradas de la propia glándula. En las glándulas sebáceas, a medida que las células del adenómero se cargan de sebo, se separan de la membrana basal y acumulan secreción, y el núcleo se compacta y las células completas se transforman en el producto a secretar. Por lo tanto, el lumen del adenómero está repleto de células muertas. En la periferia persiste un epitelio germinativo que por proliferación y diferenciación genera las células perdidas. El mecanismo merocrina liberan su producto mediante exocitosis, por fusión de las paredes membranosas de las vesículas secretorias con la membrana celular, sin pérdida del citoplasma. Secreta solo la sustancia sin llevarse con ella alguna parte de la glándula. El mecanismo apocrina, esta glándula pierde parte de ella y de la sustancia en la secreción. La liberación del producto entraña la pérdida del citoplasma apical. La secreción de la calidad lipídica se acumula en el ápice de la célula secretora y se elimina en forma de pequeñas gotas con parte de citoplasma apical envuelto por membrana celular. Algunas glándulas sudoríparas, ubicadas en la región axilar, alrededor del pezón, región perianal y genital, producen secreciones especiales que son liberadas de manera apocrina a los fólicos pilosos. En los mamíferos inferiores, estas secreciones actúan a modo de feromona para facilitar un encuentro sexual. Glándulas del tipo apocrina son también las glándulas ceruminosas presentes en la dermis del conducto auditivo externo, secretoras del cerumen. Para facilitar la liberación de secreción, los adenómeros de las glándulas sudoríparas, sebáceas y mamarias están acompañadas de células
mioepiteliales, con el mismo origen de las células de adenómero. Comparten su membrana basal y tienen un carácter contráctil similar a las fibras musculares lisas. Mi nombre es Ivanelis Carmona y yo les voy a hablar acerca de la regeneración fisiológica normal de los tejidos epiteliales. Antes de comenzar con el tema, les voy a dar un breve concepto sobre qué es la regeneración. La regeneración es el proceso natural que se encarga de reparar o reemplazar las células, los órganos, los tejidos o hasta cualquier parte de nuestro cuerpo faltante o con algún daño para que funcione correctamente. Un ejemplo, el tejido óseo tras una fractura, la regeneración de la superficie epitelial tras una herida cutánea. Los epitelios están en una constante regeneración. Las células epiteliales tienen un ciclo celular de corta duración debido al desgaste continuo al que están sometidas. Por cada división celular se obtiene una que se mantendrá dividiéndose y otra que sufrirá por el proceso de diferenciación celular y especialización hasta envejecer y morir por apoptosis. La apoptosis es aquella muerte celular programada. Regeneración de los epitelios estratificado y pseudoestratificado. Epitelio plano estratificado. Una de las diferencias más importantes y relevantes del epitelio plano estratificado queratinizado es que posee varias capas de células en constante renovación. Por la parte superior podemos visualizar las moléculas muertas que han sido reemplazadas por los núcleos y por los citoplasmas, sustituidos por queratina. Este epitelio forma la piel y se encuentra en algunos de los orificios del cuerpo. El epitelio estratificado. Aquí podemos visualizar la queratina. En el B podemos visualizar el epitelio plano. En el C visualizamos las células basales. Y en el D visualizamos las células planas. Seguidamente les voy a hablar del epitelio cilíndrico pseudoestratificado. En este epitelio podemos observar células de diversos tamaños, aunque sin embargo presenta estratificación, todas las células tocan la lámina basal. En las células podemos observar los núcleos superficiales, que son las células más maduras. El núcleo intermedio son las células en crecimiento y el núcleo basal son las que permiten la regeneración. En este epitelio se producen los cilios y lo encontramos en los bronquios y la tráquea. El epitelio pseudoestratificado. Aquí en el A encontramos todos los cilios. En el B encontramos el epitelio cilíndrico. En el C encontramos los núcleos. En el C todos estos son los núcleos. En el D este es el epitelio cilíndrico simple y en el E este es el epitelio cúbico simple. Regeneración de los epitelios simples con glándulas en el corión y con glándulas sin corión. Epitelios simples con glándulas en el corión son aquellos que se encuentran en las células madres y que no tienen la facilidad de multiplicarse, mientras que en los epitelios pseudoestratificados simples sin corión, es aquellos que se ubican en las células madres y tienen la facilidad de poder regenerarse sobre la membrana epitelial. Muchas gracias por su atención.